Buenas noches, qué bueno estar reunidos alrededor y por causa del Señor. Les recuerdo que aunque la iglesia todavía no nos permiten hacer las reuniones familiares, de todos modos las puertas están abiertas, pueden venir a visitarnos, pueden venir a citas de edificación, a célula. En eso sí estamos funcionando ya que es por grupos pequeños. De resto esperaremos a que Dios nos permita hacer las cosas a su tiempo. Continuando con nuestro estudio de la letra que mata más el espíritu vivifica. Desde que el hombre se separó de Dios, Dios ha querido rescatarlo. El problema es que el daño en el corazón del hombre es de dimensiones graves, gravísimas. Tanto que para lograr rescatar al hombre, cuando se logra, es un milagro. O sea, levantar a un muerto es un milagro, pero que alguien acepte a Jesucristo y reciba la salvación es un milagro más poderoso. Para lograr esto, Dios ha tratado al hombre a través de los tiempos bajo diferentes reglas para al fin lograr su redención. Y lo último que Dios ha colocado de por medio para salvarnos es el nuevo pacto. Es un pacto que comenzó a funcionar después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No hay duda que este es el tiempo propicio para que los hombres obtengan la salvación. Los que no lo aprovechen, es posible que tengan una oportunidad en la gran tribulación. Digo es posible porque falta ver si están vivos cuando llegue esta época. Y si lo están, ciertamente tendrán una última oportunidad, pero en condiciones terriblemente difíciles. Y no me refiero solo a circunstancias exteriores espantosas que les tocará vivir, sino también a la dureza de su corazón. Porque entre más tiempo un hombre se niega a aceptar a Dios, a aceptar su voluntad, más duro se le vuelve el corazón. Y es por esto que la Escritura nos cuenta que aunque algunos se arrepentirán, otros muchos, a pesar de todas las situaciones tan difíciles, maldecirán a Dios en medio de esos terribles sufrimientos. Dice en Apocalipsis 16, 8 y 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Por supuesto que sería una gran necedad de alguien que en este tiempo diga que va a esperar a la época de la gran tribulación para arrepentirse. Sin embargo, es bueno que lo sepan, porque algunos de los que creen que son salvos y no lo son, a lo mejor pasan por esta época, y si lo saben, pues de golpe aprovechan esta última oportunidad y se salven. Ahora, la Escritura nos habla de este nuevo pacto que está vigente en la actualidad, donde insisto que es la más grande oportunidad de salvación que Dios ha dado a los hombres. Este pacto en realidad comienza con Abraham y se extiende a todas las naciones, y luego tiene una serie de adiciones, de complementaciones, que son el pacto palestino, el pacto davídico, algunos hacen otras distinciones, pero se completa con la venida del Señor Jesucristo. Ahora, este pacto hace una diferencia de tiempo y de promesas entre el pueblo de Israel y nosotros los cristianos. Por ejemplo, las promesas espirituales del pacto son para nosotros en este tiempo. Los judíos comenzarán a gozar de estas promesas, creo que a partir de la mitad de la gran tribulación. Y aunque este pacto es para este tiempo netamente espiritual, también tiene promesas materiales de enorme prosperidad, de las cuales gozará el pueblo de Israel en el milenio.
la verdad nosotros no necesitaremos de esas promesas materiales, porque nuestra condición en esa época del milenio será como la de los ángeles, o sea, si vamos a ser como ángeles, como cuando Jesucristo resucitó, pues no nos importará si tenemos vehículo o no, ni nada de esas cosas. Y además estaremos gobernando sobre los sobrevivientes, sí, de la gran tribulación. Sin embargo, y esto es muy importante entenderlo, en el transcurso de la formación de este nuevo pacto, hay un pacto que podemos llamar intermedio, que es el pacto de la ley dado a través de Moisés. Este pacto es conocido también como el pacto de la letra, y es muy diferente a todos los demás, pues este pacto tenía como objetivo que a través de tratar de cumplir con las normas de este pacto, el hombre reconociera la necesidad de un Salvador, el hombre reconociera que es pecador. Pasa el tiempo y en el tiempo previsto el Salvador viene al hombre en la persona de Jesucristo, y todo aquel que lo reconozca como su Señor y su Salvador de una manera genuina, será involucrado a través del nuevo nacimiento en este nuevo pacto, que además tiene un plan de salvación que es infalible. El viejo pacto no funcionó, precisamente por eso Dios ha hecho esto, y este nuevo pacto con toda seguridad sí funciona, ¿sí? Para todo aquel que se ha involucrado en él. Ahora, la Escritura dice lo que Dios hizo con nosotros al momento de involucrarnos al nuevo pacto, lo leímos la semana pasada, 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, está diciendo que tenemos la competencia, la capacidad de vivir de acuerdo a este pacto, recibiendo toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero notemos que también aclara que esta competencia no es para vivir bajo el viejo pacto de la letra que mata, refiriéndose al pacto dado a través de Moisés, sino para vivir bajo el nuevo pacto del Espíritu que da vida, el cual nos fue dado por Jesucristo. Ahora, yo sé que esta temática para los que están comenzando su cristianismo, que muy poco conocen las Escrituras, que apenas están comenzando a conocer y a confiar en Dios, estas aclaraciones seguramente ellos dirán, pero mucho de qué está hablando, ¿sí? Y no tendrán mucho valor en el presente. Sin embargo, es muy importante que tengan claridad acerca de esto, porque por medio de la carne pueden ser seducidos, como lo han sido muchos otros, a guardar el viejo pacto. Tengo amigos creyentes, pastores, que los veo metidos en ese asunto que considero que está completamente equivocado. Donde lo más extraño es que ni siquiera son judíos los que están tomando este camino equivocado de volver a las fiestas y a los rituales del viejo pacto. Ahora, también es bueno tenerlo claro porque otros no han sido seducidos precisamente a guardar las normas del viejo pacto o sus fiestas, pero sí a tomar las promesas de prosperidad, que son muy abundantes en este pacto, pero que ya no nos corresponden. Y cuando alguien se mete con este cuento de las promesas de prosperidad, todos ricos, todos prósperos, el cristiano, bueno, todas esas cosas que dicen, eso la verdad los desvía del verdadero propósito de la salvación. Los desvía del verdadero plan de salvación que Dios tiene para nosotros a través de este nuevo pacto. Ahora, estas diferencias son tan grandes y tan importantes que el apóstol Pablo, para desanimar a los que insistían aún desde aquella época en vivir dirigidos por el viejo pacto, les describe este ministerio de la letra basado en la ley de Moisés y lo compara con el nuevo pacto, mostrando una enorme diferencia entre los dos. Él les dice cosas como la siguiente, por ejemplo, dice, el viejo pacto es un ministerio de letra en piedra, recuerdan que fue escrito, comenzó a ser escrito en las tablas de la ley, mientras que el nuevo pacto es un ministerio del Espíritu. Esto quiere decir que el viejo pacto se cumple en el poder de la carne, el hombre en su esfuerzo, mientras que el nuevo pacto en el poder que el Espíritu Santo nos da. La diferencia es enorme.
El viejo pacto, dice Pablo, es un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, mientras que el nuevo pacto es un ministerio de justificación porque nos da la salvación. Esto es igual a decir que el viejo pacto me hacía consciente de mi muerte espiritual para así poder acercarme a Jesús a recibir vida en el Espíritu. Otras cosas que añade el apóstol respecto a estos dos pactos son las siguientes. Dice, el viejo pacto ya no tiene gloria comparado con la gloria más eminente, más grande del nuevo pacto. El viejo pacto está destinado a desaparecer, mientras que el nuevo pacto es eterno. El viejo pacto fue eliminado por su debilidad e ineficacia. El nuevo pacto sí funciona. Las promesas del viejo pacto son inferiores a las del nuevo pacto. Las promesas del viejo pacto son solo terrenales. El nuevo pacto da promesas de herencia eterna. El viejo pacto tenía defectos, por eso fue cambiado por el nuevo pacto. El viejo pacto no funciona, el nuevo pacto da una esperanza real y mejor. Ahora, todo esto muestra con absoluta claridad que no hay ni una sola razón válida para que un auténtico cristiano reclame la vigencia del viejo pacto o las promesas del viejo pacto para su vida. Además, y esto es lo más grave, si alguien hoy reclama esas promesas del viejo pacto, al hacerlo está menospreciando a Jesús, el Evangelio, su muerte y resurrección, porque está menospreciando el nuevo pacto. Y entonces la pregunta es, ¿para qué reclamar promesas de un ministerio en letras de piedra, un ministerio de muerte, de condenación, efímero, ineficaz, con defecto, viejo, abrogado por debilidad e ineficacia, con promesas inferiores y sin gloria? ¿Qué podrá obtener quienes insistan en sujetarse al viejo pacto que valga la pena haber perdido la oportunidad de salvarse eternamente? Ahora, de todo esto que he mencionado muy rápido y de manera muy concisa, hay todo un respaldo bíblico muy amplio que puedo mandarle a la persona que quiera. Me escribe por correo o por donde sea, yo le mando todos los textos bíblicos de todo esto que acabo de decir, que no menciono en el día de hoy por motivos de tiempo. Ahora, siendo el nuevo pacto no solo muy superior al viejo pacto, sino además eficaz, es decir, con la capacidad de salvar y transformar nuestra vida, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué hay personas que insisten en vivir bajo las leyes del viejo pacto? ¿Por qué insistes en lugar de apegarse al nuevo pacto, que es más que suficiente? Y creo que la respuesta tiene como tres componentes. Uno, la dureza del corazón del creyente que insiste en vivir en pecado. Segundo, el pecado, la prepotencia de andar en la carne, de creer que puede arreglar en su poder las cosas. Y tercero, el pecado de amar al mundo. Y todo esto se junta, ¿sí?, haciendo de estas personas religiosas. La dureza de corazón, el pecado de andar en la carne, el pecado de amar al mundo, más una gran religiosidad. Ahora, algunos pueden pensar que ser religioso o la religiosidad es algo bueno, pero es muy importante hacer la diferencia entre una relación personal con Dios, que es el auténtico cristianismo, y una relación con una religión, con un grupo, con unas personas, con una serie de normas, de preceptos, de exigencias o aún de sacrificios, cosas que son impuestas por los hombres para que los hombres al cumplirlas se agraden a sí mismos y además pues se crean buenos. O sea que es muy diferente una relación personal con Jesucristo a una religión. Ahora, esta diferencia entre la religiosidad del que se cree bueno, aunque ande en la carne y ame al mundo, y la relación personal, que es lo que en realidad necesitamos para ser salvos, para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, la podemos ver en una parábola muy corta enseñada por el Señor Jesús. Él dijo así, Lucas 18, 9 al 14. Miren cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, el objetivo de la parábola no es mostrar la diferencia entre el justo y el pecador, porque todos somos pecadores, ambos, el fariseo y el publicano, ambos eran pecadores. El objetivo, como ya mencioné, es mostrar el comportamiento del religioso que se cree justo y el comportamiento del que auténticamente se relaciona con Dios. Relación que, cuando es real, siempre nos lleva a reconocer que somos pecadores. Y contrario a lo que puedan pensar en el mundo, reconocer que somos pecadores es una enorme bendición. ¿Por qué? Porque es el primer paso para poder cambiar. La verdad, me da mucha tristeza con algunos que son durísimos para reconocer sus pecados. No lo hacen al estar dando disculpas a lo que hacen. No lo hacen cuando acostumbran a echarle la culpa a los demás. Ignoran por completo que esta falta de reconocer su pecado solo alargará las épocas difíciles en sus vidas. Y aún, como dice la Escritura, puede llegar el momento en que sean quebrantados sin que haya remedio. Bueno, también podemos encontrar que hay otros que, aunque reconocen ser pecadores, tampoco se quieren acercar a Dios. ¿Por qué? Porque ni les interesa el perdón de Dios, ni tampoco quieren cambiar. Sí, soy malo. ¿Y qué? Es más o menos la actitud de ellas. Pero aquel que, reconociendo su pecado, sí se acerca a Dios a pedir misericordia, la recibe. Y por eso este hombre, el publicano, se fue a casa siendo justificado, mientras que el fariseo, que se creía justo, que además hizo alarde de cuánto cumplía con lo ordenado por Dios, este hombre no fue perdonado. Ahora, puede parecer extraño para muchos que el hombre que decía cumplir la ley no fuera perdonado, mientras que aquel que reconocía que no la cumplía sí fuera perdonado. Porque lo que parece justo es que el que cumple, pues listo, y el que no cumple, pues se friegue. Pero ya hemos visto que a los ojos de Dios, lo importante no es solamente lo que los hombres hacen o dejan de hacer. A los ojos de Dios es muchísimo más importante las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Esto quiere decir que una persona puede llegar a obedecer los mandatos de Dios, como hacía este fariseo, con tan mala actitud en su corazón que su obediencia termine siendo un desprecio a Dios. Y no podemos esperar que quien desprecia a Dios se salve. Por ejemplo, ya también vimos que cuando obedecemos las leyes de Dios, pero no lo hacemos por agradar a Dios, sino por agradar a los hombres, de Dios no recibimos nada. Lo leímos tiempos pasados, lo vuelvo a leer, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y quien actúa así no recibe nada de Dios por su mala actitud. Porque no hay duda que esta clase de obediencia es un desprecio, un menosprecio a Dios. Además, cuando obedecemos para agradar a los hombres o para ser vistos de los hombres, es evidente que tampoco estamos confiando en Dios. Y la Escritura es muy clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a esto le podemos sumar que cuando hacemos cualquier cosa para agradar a los hombres, estamos colocando a los hombres en el lugar que Dios debería ocupar. Eso se llama idolatría. Y la idolatría era un pecado castigado con la muerte bajo el viejo pacto, pero ahora bajo el nuevo pacto reemplazar a Dios con ídolos
es algo que trae condenación. Es por todo esto que en esta parábola podemos ver que aunque este hombre cumplía con la ley de Dios, fue condenado por su mala actitud. Además, otra evidencia de esa mala actitud es que este hombre no quería relacionarse con Dios. Ojo, no quería relacionarse con Dios. Y es por eso que leemos que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Este hombre en realidad no se estaba dirigiendo a Dios. No tenía intenciones de hablar con Dios. Tal vez porque, según él, por su buen comportamiento, pareciera estar diciendo que él no necesita de Dios, sino más bien como que Dios necesita de gente como él. Y en verdad la Escritura nos habla de gente así, con esta actitud. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, aparentan estar muy bien con Dios, ser muy piadosos y parecen demostrarlo con su obediencia, pero en realidad no se quieren relacionar con Dios. Y me atrevo a decir que es porque creen que están haciendo las cosas mejor que Dios, mientras que Dios está fallando con ellos. Ahora, no creo exagerado lo que acabo de decir. De hecho, muchos en el mundo critican lo que Dios hace o lo que Dios no hace. Ay, ¿por qué Dios tal cosa? Ay, ¿por qué Dios? Y cuando lo hacen están dando a entender que lo que ellos piensan que Dios debería hacer sí está bien hecho y lo que Dios hace pues no lo está. Y creo que todos en el fondo sufrimos de algo de eso y a veces ni nos damos cuenta. ¿Cuándo pensamos que Dios está haciendo las cosas mal? Cada vez que nos quejamos por algo que sucede o porque las cosas no salen como esperábamos que salieran. Cuando hay queja en nuestro corazón, en realidad estamos diciendo a Dios qué le pasó. Ahora, no solo las quejas son la forma en que manifestamos que Dios está haciendo las cosas mal, también el aburrimiento, la falta de propósito, la falta de esperanza. O sea, son actitudes que, no, Dios no está funcionando bien. La vida que tenemos no es la vida, sí, que deberíamos tener. Y eso es una forma de culpar a Dios y de pensar que estamos haciendo mejor las cosas. Ahora, recuerdo un familiar que quise mucho, porque ya se murió. Humanamente era muy, pero muy bueno, además era muy religioso. Y en una época en que estuve en una gran crisis en mi vida, todavía no conocía al Señor, Él fue de gran ayuda para mi vida. Luego conocí del Señor, y cuando conocí del Señor Jesús, pues apenas tuve la oportunidad, fui a compartirle el Evangelio. Siendo tan bueno y tan correcto en su comportamiento, yo imaginé que la respuesta de él ante el mensaje de salvación iba a ser muy positiva, pero ocurrió todo lo contrario. Cuando le hablé del Señor, manifestó un resentimiento y una amargura muy grande contra el Señor. Y eso, insisto, a pesar de que era una persona muy, muy religiosa. Entre las cosas que me dijo, la que más me impactó, me acuerdo todavía, estoy hablando hace 40 años, me dijo, ¿cómo voy a creer en un Dios que dice que me ama si me ha tratado de semejante manera? O sea, este hombre estaba muy, pero muy resentido contra Dios por las cosas que le habían ocurrido a lo largo de su vida. Y eso solo ocurre cuando creemos que nos hemos portado tan bien que estamos seguros de merecer una buena vida. Y al no recibirla, aunque muchos culpan a los demás hombres, otros culpan a Dios porque hizo o porque no hizo, por acción o por omisión. O sea que no hay duda, la religiosidad del hombre, aunque incluya cumplir con ciertos mandamientos dados por Dios, es enemiga del auténtico cristianismo, que como ya dije, es en realidad una relación personal con nuestro Creador. Ahora, no debe extrañarnos que los hombres no quieran acercarse a Dios, como tampoco debe extrañarnos que usen las religiones para mantenerse lejos de Dios, cumpliendo con normas, leyes, exigencias, sacrificios,
¿Para qué? Para relacionarse con un Dios imaginario, con un Dios a su manera, porque no se quieren relacionar con el Dios verdadero. La Escritura nos cuenta, cuando estudiamos este tema, de que todos aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, a su presencia, al hacerlo no solo reconocieron la grandeza de sus pecados, sino su enorme pequeñez, lo insignificantes, lo débiles, lo pequeños que eran delante del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que da a entender el siguiente texto, el Salmo 36, 9. Dice allí: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Solo en la luz de Dios, es decir, solo cuando logramos ver las cosas como Dios las ve, entonces podemos ver la realidad de lo que nosotros somos. Y lo que en realidad somos es pecadores que necesitamos de un Salvador, el cual es Jesucristo. Pero como las personas religiosas se creen buenas y no quieren reconocer lo pecadoras que son, por esta razón no se quieren acercar a Dios. No quieren que Él les muestre la verdad de lo que ellos son. La Escritura los describe así, dice Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y entonces, en lugar de acercarse a Dios, calman su conciencia cumpliendo con alguna religión, con algunos ritos, con algunas normas, ¿sí? Aunque sean de Dios, pero no se acercan a Dios. Aparece Jesús, pone a funcionar el nuevo pacto, que sí funciona con promesas muy superiores, pero para estos personajes religiosos esto representa un serio problema. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto exige que el hombre se relacione con Dios, o no va a funcionar en lo absoluto. Y obviamente, como estos religiosos no quieren relacionarse con Dios, entonces se quedan con el viejo pacto que creen que pueden cumplir sin la ayuda del Espíritu Santo. Es algo así como si alguien detestara a su jefe porque piensa que es un mal jefe, y como no quiere verlo, no quiere relacionarse con él, pues prefiere que el jefe le mande por escrito lo que tiene que hacer ese mes. Eso representaría el viejo pacto, pero que el jefe no se aparezca. Pero ese es el comienzo. Luego el jefe viene y le dice lo que tiene que cambiar para el siguiente mes. Ese sería el nuevo pacto. Y el empleado, como no quiere relacionarse con él, lo ignora, no le hace caso y toma las instrucciones del mes anterior y sigue haciendo eso que ya no hay que hacer, ignorando por completo lo nuevo que sí tiene que hacer. Pues bien, esto es precisamente lo que ha hecho el pueblo de Israel. Se jactaban de cumplir la ley del viejo pacto, pero cuando viene Jesús lo rechazan, y rechazan también por completo el nuevo pacto, lo cual es algo absurdo porque el viejo pacto apuntaba a Jesús, pero no, estos lo rechazaron por completo. Además, como ya mencioné, las promesas del viejo pacto eran promesas de bendición material, de protección, de prosperidad. Cuando llegan las promesas del nuevo pacto, que son espirituales, los hombres en su amor al mundo prefieren seguir pegados de las promesas del viejo pacto de prosperidad. Y es por eso que encontramos, pues tristemente, muchas iglesias que hablan del nuevo pacto, hablan de Jesús, pero el énfasis está, ¿sí?, en un revuelto que hacen, y entonces el énfasis es prosperidad, prosperidad de acuerdo a las promesas del viejo pacto, que reclaman de forma absurda. Y digo esto ¿por qué? Porque esas promesas podrían haber funcionado si el hombre cumpliera con todas las condiciones, pero nadie fue capaz de eso y además ya han sido eliminadas. Ahora, cuando el Señor Jesús, estando decidido a hacer la voluntad de su Padre para salvar nuestras vidas de la condenación eterna, el apóstol Pedro comenzó a darle consejos en los que le hablaba de protegerse a sí mismo, de cuidar su vida, de que pensara en su beneficio personal y terrenal. Pero Jesús no solo lo reprendió dándole a entender que Satanás lo estaba usando, sino que aprovechando la ocasión
el Señor le dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Con este texto podemos demostrar que las promesas de prosperidad o de protección material que el viejo pacto ofrecía han sido abrogadas, dice la Escritura, y reemplazadas por el nuevo pacto y sus promesas. En la Escritura, bajo el viejo pacto, podemos ver el tremendo poder de Dios defendiendo a sus siervos, haciendo que cayera fuego del cielo, abriendo la tierra para que se tragara a los rebeldes, mandando bestias feroces para que despedazaran a los que se burlaban del profeta. Todas estas cosas tremendamente poderosas, de un respaldo súper milagroso contra los hombres de Dios, pudimos verlas en el viejo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, aunque por supuesto también gozamos de la protección y la provisión de Dios, el énfasis es la salvación de nuestras almas. Y por esta razón, si Dios ve necesario que pasemos por situaciones supremamente difíciles o largas, lo hará, por el enorme valor que tiene la salvación. Y entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué preferimos nosotros? ¿Salvar nuestra vida y tener una vida en la tierra espectacular, sin ningún faltante material o afectivo, pero perdiendo la oportunidad de salvar nuestra alma? ¿O estamos dispuestos a que Dios haga lo que considere necesario con nosotros, sin importar lo que sea, con tal de pasar la eternidad en su presencia? Algo así como, ¿qué prefieres? ¿Ser inmensamente rico, poderoso, con una familia espectacular? ¿O prefieres ser santo? ¿Qué es más importante para ti? La gran mayoría prefiere la riqueza, la comodidad, el aprecio del mundo. Y si uno los confronta de esta manera, piensan que lo mejor sería tener las dos cosas, riqueza y santidad. ¿Ya? Bueno, si es posible, no hay problema. Pero en el fondo no quieren desprenderse de la riqueza y la comodidad, porque no entienden la importancia de la salvación, no entienden el beneficio tan grande de la salvación y de que nuestra vida sea transformada. Si entendieran esto, darían absolutamente todo lo que tienen por obtenerla y no serviría de nada, pues solo se puede recibir renunciando a gobernar nuestra vida para que Dios sea gobernándola. ¿Sí? Ese es el renunciar. Renuncio a gobernar mi vida para disponerme a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Pero hacer entender la importancia de la salvación es muy difícil. Yo algunas veces decía que el Señor nos mandara un videíto del cielo y un videíto del infierno para poderlo mostrar, ¿sí? A ver qué escogen. Sí, pero no, la gente es muy incrédula y además por su idolatría tan grande a las cosas del mundo, estos temas a ellos les parece que son ridículos. Ahora, el problema es que esto no solo ocurre con los que insisten en guardar las leyes del viejo pacto para ser prósperos o sentirse buenos. También puede pasar con los que guardan algunos de los mandamientos del nuevo pacto dados por Jesús. Me explico. El Señor Jesús, hablándole a esta clase de gente, a la que insiste en cumplir con ciertos mandatos dados por Dios, pero que al mismo tiempo no quieren relacionarse con Él, es decir, no quieren obedecerle, Él les dijo así, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que el Señor les va a aclarar es que aunque ellos digan que Jesús es su Señor, eso no les sirve de nada, porque la realidad es que no hicieron la voluntad de Dios. Pero esta gente no logra entender eso.
y por eso están convencidos que van a entrar al reino de los cielos, lo cual tampoco es cierto. Y es por eso que cuando sean rechazados y mandados para el infierno, ellos pensando que Dios está equivocado, es que alegarán. Versículo 22, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? Cuando sean rechazados. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y estas cosas que ellos mencionan que hicieron sí son mandatos dados por el Señor para la iglesia. Y por estar haciendo estas cosas es que ellos creen que merecen entrar a la presencia de Dios. Pero a pesar de estar cumpliendo con estos mandatos que Dios ordenó bajo el nuevo pacto, hay algo que los descalifica por completo y que hace que lo que ellos hicieron, que consideraban bueno, sea considerado por Dios como maldad. Imagínense, lo que ellos consideraban bueno, Dios lo ve como maldad. Las palabras del Señor serán, versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, trate de imaginar el tamaño de la equivocación. Hay un pasaje que me gusta mucho. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este ay implica desgracia, sufrimiento, tribulación. Y así estarán estos hombres producto de su religiosidad, empeorando cada vez más. Porque solo quien se acerca a Dios puede ver sus pecados. Miren, cuando veo que algún creyente cada vez se empeora más, es evidente que no se está relacionando con Dios, aunque lo nombre, como estos que decían Señor, Señor. Aunque le diga Señor, Señor, y aún aunque le obedezca en algunas cosas, aunque se conecte todos los sábados a esta transmisión. Si un creyente no es cada vez más santo, no se está relacionando con Dios, al menos no como debiera. Y si se relaciona con Dios y no está mejorando, es porque se volvió religioso. Sí, se quedó con las normas, con algunos preceptos, con algunas cosas, pero ya no está hablando con Dios. Pero las palabras de Jesús, por las palabras de Jesús podemos ver algo todavía más grave y más importante en estas personas religiosas que hacen muchas cosas que Dios mandó a hacer, pero que nada que ver. Dice Mateo 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Lo grave es que, sin importar si están cumpliendo o no lo mandado por el Señor, lo que los descalifica por completo es que el Señor no los conoce. Ahora, uno dice, pues Dios conoce todas las cosas. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos entender al leer las palabras de Pablo cuando en Gálatas dice, en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol explica que cuando alguien no conoce a Dios, así sea una persona religiosa, no puede servir a Dios, pues no lo conoce. Y por lo tanto, lo que hagan no será para el Señor y no le servirá de nada. Más aún, vemos que lo considera maldad. El pasaje de Gálatas continúa, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, donde podemos entender, el apóstol lo explica, que conocer a Dios o ser conocidos por Dios es lo mismo. O sea, habla de una relación donde conozco a Dios y soy conocido por Dios. Lo cual da a entender que cuando Jesús le dice a estos hombres, nunca os conocí, quiere decir que ellos nunca lo conocieron a Él. Nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron hijos de Dios. Nunca fueron auténticos cristianos. Y es por esto que no importa lo que una persona haga,
no importa lo bien que se porte, no importan los sacrificios tan grandes que haga, si no conoce al Señor, eso no sirve absolutamente de nada. Miren, la relación de la iglesia con Cristo se compara con la relación en el matrimonio. Y entonces podríamos pensar, ¿cómo puede alguien decir que está casada con alguien que no conoce? Imaginemos que una mujer cocina, lava, plancha, hace todos los deberes, sí, todas las cosas para su marido, pero no lo conoce, no sabe quién es su marido. Se oye absurdo, ¿verdad? ¿Será que podemos decir que tiene una excelente relación matrimonial? Por supuesto que no. ¿Será que podemos decir que el marido está muy contento, muy agradecido? Pues tampoco, porque no está recibiendo nada de lo que ella hace. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sí es cierto es que todo lo que esta mujer hace al no tener marido, aunque diga que lo está haciendo por ese marido que no tiene, la realidad es que lo que esta mujer está haciendo, lo está haciendo por ella misma. Por ella misma. Por eso en la parábola del Señor decía que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, todo lo que el religioso hace, lo hace por él, no lo hace por Dios. Y como estamos viendo, si no ha conocido al Señor, si no es conocido, si no ha nacido de nuevo, no vale absolutamente nada lo que hace. Y es por eso que el Señor descalifica a los hombres, no importa lo que hagan, por el hecho de no conocerlo a Él. Pero hay algo más que el apóstol está planteando como un problema en este pasaje, y es lo siguiente, versículo Gálatas 4, 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La gran equivocación es que ahora, siendo cristianos, es decir, habiendo nacido de nuevo y siendo conocidos por el Señor, ¿cómo es que insisten en guardar la ley del viejo pacto? Porque está mencionando precisamente esas cosas. Es decir, si la obediencia a los mandamientos del nuevo pacto puede resultar inútil por causa de no conocer al Señor, ¿se imaginan qué le va a pasar a aquellas personas que insisten en guardar los mandamientos de un pacto de muerte y de condenación que Dios ha dicho en su palabra que ahora que ha venido Jesucristo ya no debemos guardar? Si guardando algunos de los mandamientos del nuevo pacto, muchos se van a condenar, ¿qué le va a pasar a los que insistan en guardar los mandamientos del viejo pacto que ya no hay que guardar? Pero esto no quiere decir que no debemos guardar los mandamientos del nuevo pacto. No, por favor. Lo que quiere decir es que lo primero que necesitamos para que sean de bendición es que hayamos conocido al Señor. El Señor Jesús, a un hombre muy religioso y aparentemente muy bueno entre los hombres, a un judío, le dijo, San Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no importaba lo bueno que fuera este hombre o lo obediente que fueran los mandatos de Dios, al no haber nacido de nuevo no tenía la más mínima oportunidad de ser salvo. Porque el nuevo nacimiento es lo que nos hace ser conocidos por Dios y nos permite comenzar a conocer a Dios. Y este nuevo nacimiento no se obtiene a no ser que la persona, ojo, haya decidido dejar de gobernar su vida para que sea Dios quien la gobierne. Mire, muchos de los que hacen la oración recibiendo a Cristo nunca le entregan el control. Siguen viviendo su vida igual o peor. Y de vez en cuando alguien los confronta, se acuerdan que son cristianos y creen que son salvos. No, el nuevo nacimiento no se obtiene a no ser que la persona haya decidido dejar de gobernar su vida. Eso significa reconocerlo como el Señor, para que sea Dios quien la gobierne.
Resumiendo, podemos decir, lo primero que necesitamos es nacer de nuevo. Luego debemos continuar conociendo a nuestro buen Dios. Junto con esto debemos ir aprendiendo a confiar cada vez más y más en Él, para que al final podemos hacer algo que hemos estado insistiendo, en lo que hemos estado insistiendo y que su palabra lo dice muy clara, para terminar haciendo todo lo que hagamos solo por Él y para Él. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, no algunas cosas, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos que entenderlo muy bien y no olvidarlo. Cualquier cosa que hagamos, ya sea en nuestra vida familiar, en el trabajo, en los negocios, en la iglesia, cualquier cosa que hagamos, si no la estamos haciendo por y para el Señor, estamos graves. Por eso, una de las preguntas que nos debemos hacer hoy de manera continua es: ¿lo que estamos haciendo, realmente lo estamos haciendo por y para el Señor? ¿Lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo pensando en hacerlo por y para el Señor? Por si alguno no ha entendido bien, cuando decimos que hacemos algo por y para el Señor, es porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo según las instrucciones que Dios nos da. O sea, no es simplemente una frase. Muchos oran haciendo peticiones y al final dicen que se haga tu voluntad. Pero no, esa es la frase más mentirosa de todas. Ellos no quieren que se haga la voluntad, sino lo que ellos pidieron. Y así muchas veces pasa con esto. Lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor, sí, pero es falso. No, cuando hacemos algo por y para el Señor, lo hacemos según las instrucciones que Él nos da. Y ojo, esperando los resultados que Él promete, no lo que nosotros imaginamos que Él prometió, esperando los resultados que Él promete. Cuando no haya obediencia, no hay duda, nos engañamos al decir que estamos viviendo para el Señor. Al no haber obediencia, ¿sabe qué? Imagínese ese raponero que se da la bendición antes de robarle la cartera a la viejita. Eso es lo que le pasa a algunos cristianos. Sí, yo estoy viviendo para el Señor. Mentiroso, incumplido, tramposo, sinvergüenza, bueno, una cantidad, pero vive para el Señor. ¿Sí? ¿Qué tal? No podemos pensar que alguien que es incumplido, mentiroso, tramposo, no podemos pensar que vive para el Señor. Bueno, él puede pensar que vive para el Señor, pero no es cierto, no está viviendo para el Señor. Pero déjeme ir un poquito más profundo. Una vez le pregunté a una esposa que llevaba muchos años de vida cristiana, le pregunté: de todas las cosas que tú haces en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con el ministerio, en fin, ¿cuáles de esas cosas estás haciendo realmente para Dios? Ante esta pregunta ella se quedó pensando un buen tiempo, no dijo nada. Muchos ante esta pregunta rápidamente dicen: sí, yo todo lo hago para el Señor. No. Como no dijo nada, le repetí la pregunta de la siguiente manera: ¿qué cosas que tú no quieres hacer las estás haciendo porque sabes que Dios quiere que tú las hagas? Y se quedó pensando otro ratico y al final dijo: ninguna. Lo bueno de su respuesta es que ella pudo diferenciar que una cosa es hacer las cosas porque a nosotros nos gusta hacerlas, y otra muy diferente es hacerlas porque estamos obedeciendo al Señor. Por supuesto, lo mejor, lo ideal es que hagamos las cosas porque el Señor nos las ordena hacer y además nos gusta hacerlas, pero no siempre ocurre de esta manera, es un proceso. Cuando comenzamos a hacer las cosas que no nos gustan por obedecer a Dios, ¿sí?, con el tiempo Él transforma nuestra vida y terminamos amando lo que hacemos, pero solo si cuando lo hacemos para Él. Lo que quiero que evaluemos es
¿Obedecemos a Dios en todo o solo en lo que nos gusta? ¿O solo en lo que nos parece conveniente? Y si solo obedecemos en lo que a nosotros nos parece conveniente, ¿por qué pensamos que estamos obedeciendo a Dios cuando en realidad estamos siendo nosotros nuestros propios jefes? Porque eso es lo que hacemos cuando decidimos que debe obedecer o no. Cuando un cristiano obedece a Dios solo en lo que le parece razonable o práctico o bueno, se está engañando pensando que obedece a Dios. Porque la realidad es que Él es su propio Dios y por eso Él decidió que obedecer y que no de lo que Dios le ordena hacer. Es decir, Dios no está por encima de su vida, Él está por encima de Dios, decidiendo qué hacer y qué no de lo que Dios le ordena. Miren, la verdadera obediencia, la verdadera vida para el Señor se prueba en hacer aquellas cosas que no nos gustan, que no nos parecen razonables, no nos parecen prácticas, que pueden aún parecernos injustas, pero que las hacemos porque tenemos claridad de que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Algo así como que Dios te dice que debes perdonar de corazón a tu enemigo, pero tú piensas que eso no es muy justo, que la otra persona no lo merece y muchas cosas más, pero como por encima de tus razones está tu Señor, entonces tú haces caso y perdonas. Si tomamos nuevamente el ejemplo del matrimonio, una esposa puede trapear la casa todos los días, tenerla muy hermosa, porque es el deseo de su marido y de su familia. Pero un día el esposo le dice: mi amor, hoy no quiero que trapees, sino que pasemos el tiempo en familia. Y resulta que cuando ella recibe este mandato de su marido, ella no puede dejar de trapear. Ella tiene muchas buenas razones para trapear, y si alguien viene y si tal cosa y si tal otra, y piensa que si un día no arregla la casa, gravísimo. Y entonces la pregunta es: ¿mantiene la casa limpia por obediencia a su marido o porque a ella le gusta tener la casa limpia? Claro, podemos encontrar la mujer que es completamente opuesta a esta. Es la mujer desordenada, que no hace las cosas a tiempo, que la ropa sucia se amontona, que la casa vive desarreglada, cochina. Y entonces cuando el esposo le dice: mi amor, no hagas nada para que pasemos un tiempo en familia, ella feliz se va con él, dejando la casa pues hecha de cabeza. Y entonces esta mujer puede sacar pecho y decir muy orgullosa: es que yo soy súper obediente a mi marido. Pero la pregunta importante para esta clase de mujeres es: ¿qué pasa cuando el marido le dice: mi amor, ¿por qué no arreglas la casa? Pues que no hace caso. Ahora, estos ejemplos no tienen nada que ver con la realidad, olvídese, ¿sí? La obediencia de algunas mujeres se prueba diciéndole: no arregles. Pero la obediencia de otras se prueba diciéndoles: por favor, arregla la casa. Es importante que entendamos que es muy común que nos acostumbremos a hacer lo que nos gusta y que nos olvidemos para quién lo estamos haciendo. A algunos maridos que no ejercen autoridad en su casa y que por esto su mujer se ha acostumbrado a hacer solo lo que ella quiere, les he aconsejado que comiencen a ordenar su casa, sus cosas de acuerdo a los parámetros de Dios, pero que como no han ejercido autoridad en su familia, en su esposa, que las cosas que le comiencen a ordenar a su esposa sean cosas que evidentemente sean buenas para ella. ¿Por qué les digo esto? Para que la mujer que no está acostumbrada a recibir órdenes no vaya a pensar que es que él se quiere aprovechar de ella, lo cual ocurriría si él le pide que haga cosas para él. Pero si le pide cosas para ella, en beneficio de ella, pues no puede estar pensando que se quiere aprovechar de él. Y entonces el marido le dice a su esposa que cuide su dieta, que cuide su salud, que haga ejercicio, que vaya al gimnasio, que son todas cosas en beneficio de ella. Más aún, que otras mujeres anhelan hacer pero no tienen tiempo o no pueden porque el marido no las deja.
Entonces resulta que esa esposa, que el marido pensaba que era la persona más maravillosa del mundo y menos conflictiva del planeta, al recibir esos mandatos que ella no quiere hacer, mejor dicho, Chucky, sacó las uñas. Porque la verdad es que lo que ella hace no lo hace en realidad por obedecer a su marido, sino porque a ella le gusta hacerlo. Y esa es a veces la realidad de muchas cosas que hacemos dizque para Dios, pero no es cierto, porque cuando Dios nos dice algo diferente o que no nos gusta, ahí no pasa nada. Por supuesto también está el otro extremo, la que se la pasa haciendo ejercicio todo el tiempo y se olvidó por completo de la familia, a la cual no hay que pedirle que haga ejercicio, sino que haga menos. Insisto, la obediencia, la verdadera vida por y para el Señor, se prueba en las cosas que no nos gustan hacer, pero que Dios nos ha ordenado hacer. Ese tipo de cosas son las que nos permiten evaluar si estamos viviendo o no para el Señor. Y esto es muy importante, la obediencia al Señor en las cosas que no nos gusta hacer son las que más bendición traen a nuestra vida. Lo otro que prueba si estamos viviendo para el Señor es cuando al haber obedecido al Señor lo que nos ha mandado a hacer, vemos una mala reacción ante lo que hicimos. Entonces la mujer que recibe a Cristo comienza a sujetarse a su marido y la familia de ella comienza a criticarla porque se volvió pero mensa. O el hombre que comienza a ser fiel con Dios financieramente y la familia comienza a atacarlo porque según ellos lo están robando. O los jóvenes que por obedecer al Señor se guardan sexualmente para el matrimonio y los amigos piensan que se volvieron tontos, pero de remate. En más de una ocasión en que he hecho la voluntad de Dios, los resultados no han sido para nada agradables. Hasta enemigos han resultado. Y es cuando Dios me confronta preguntándome, ¿para quién estás viviendo? ¿Para mí o para los hombres? Y entiendo que si estoy viviendo para Dios, entonces seguiré haciendo lo que Dios me ha mandado hacer sin importar las consecuencias. Es muy importante que en cada cosa nos preguntemos para quién vivimos, de quién dependemos, a quién queremos agradar. Los mandamientos que Dios nos ha dado bajo el nuevo pacto nos sirven para entender cuál es la voluntad de Dios. Pero como estamos viendo, hacer la voluntad de Dios no sirve si no hemos nacido de nuevo. Y tampoco sirve si habiendo nacido de nuevo nos olvidamos que vivimos para Él. Ahora, por supuesto es mejor que una persona guarde los mandamientos aunque no conozca a Dios o aunque no los guarde para Dios. Es mejor aunque sea que los haga, a que no los guarde. Es decir, prefiero un incrédulo, ¿sí?, que religioso que no mata que un incrédulo que mata. Es preferible un incrédulo religioso que es sano sexualmente a un incrédulo religioso que se pervierte sexualmente. También es preferible un incrédulo religioso que es buen padre a un incrédulo religioso que es mal padre. Es decir, ojalá en Colombia y en todo el mundo todos fueran muy religiosos y guardaran las leyes de Dios. Sin embargo, y allí está el asunto más importante, ambos, los que guardan y los que no guardan los mandamientos, se van a perder la oportunidad de ser salvos si no se arrepienten y comienzan a vivir para el Señor. Y si todo este horror de guardar los mandamientos del nuevo pacto sin conocer a Dios puede llevar a muchísimos al infierno, ¿qué diremos de aquellos que insisten en guardar los mandamientos o de pegarse de las promesas de prosperidad del viejo pacto, siendo un ministerio llamado un ministerio de muerte y de condenación? Es decir, si guardando lo que se debe guardar con mala actitud no funciona, ¿qué ocurrirá cuando alguien insista en guardar lo que el Señor dijo que ya no hay que guardar? Para terminar, déjeme decir algo que considero importante y quiero que lo piense muy bien y ojalá no lo olvide. El religioso no se relaciona con Dios, él solamente cumple normas o rituales.
algunos por no entender esto se han bautizado un montón de veces. Sí, ya se bautizó, sí, pero me quiero bautizar otra vez. Uno dice, pero ¿por qué será que quiere bautizar otra vez? El que se relaciona con Dios, ojo, es consciente en todo momento que Dios lo ve. Es consciente en todo momento que Dios sabe la intención de su corazón. Es consciente que lo que Dios dice en su palabra es la voz de Dios. Y por eso cuando va a hacer algo y el Espíritu Santo le recuerda un pasaje que le muestra su error, esta acción puede ser a través de un mensaje, de la lectura o de un hermano en la fe. Al oír la voz de Dios se detiene porque sabe que Dios le está hablando. Quiero repetir esto. El que se relaciona con Dios es consciente en todo momento que Dios lo ve. Sabe que Dios lo ve en cada cosa que hace. Es consciente en todo momento que Dios sabe cuál es la intención de su corazón. Es consciente que lo que Dios dice en su palabra es la voz de Dios. Y por eso cuando va a hacer algo y el Espíritu Santo le recuerda un pasaje que le muestra su error, se detiene porque sabe que Dios le está hablando. Eso es tener una relación con Dios. Pero si vive pensando que Dios no lo ve, si vive sin entender que Dios sabe lo que hay en su corazón, si hace cosas que van en contra de la palabra, ¿sí? ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué crees que te estás relacionando con Dios y lo estás ignorando en todo sentido? Eres solo un religioso. Y las 2 o 3 cosas que cumplan no te van a servir de nada a no ser que conozcas a Dios y realmente comiences a vivir para Él. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo pacto. Te damos gracias porque al acercarnos a tu presencia podemos reconocer lo pecadores que somos, en especial lo incrédulos que somos, Señor. Se presentan continuamente situaciones que tienen que ver con sustento y con otras cosas y nos asustamos, Señor, como si tú no existieras. Perdona nuestro pecado en ese sentido. Pero aún así, Señor, estamos agradecidos porque cuando tú nos muestras nuestros pecados, sí, sabemos que recibimos de tú el perdón. Solo, por favor, no permitas que las disculpas, que las mentiras, que la dureza de nuestro corazón nos lleve a justificarnos o a echarle la culpa a otros por aquellas cosas de las que solo nosotros somos responsables. Gracias, Padre, porque no solo nos perdonas, sino que además nos das la dirección y el poder necesario para dejar el pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra dice y es verdad. En tu misericordia nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto a través del conocimiento que nos has dado de ti y a través de conocernos a través del nuevo nacimiento. Muchas gracias, amado Señor, por todas estas maravillas que nos has regalado en tu amor.